Me había olvidado poner a grabar. Eh, bueno, nos faltará esa parte en la grabación. Eh, bueno, entonces veíamos lo que tiene que ver con la psicología evolutiva con respecto a la niñez, ¿sí? Y nos faltaba una parte fundamental, ¿sí? Que tiene que ver con que la psicología evolutiva se ocupa de lo que son los cambios a nivel, dicen en la bibliografía, ¿no? A nivel normativo o cuasi normativo. Quiere decir esto, que la psicología evolutiva en particular, o sea, esta rama de la psicología, no se interesa en el caso particular, ¿sí? En el uno a uno, ¿sí? No se interesa está tanto en cada sujeto, cómo va cambiando a lo largo de su vida, cada sujeto particular, sino, bueno, en cambios que tienen que ver con la generalidad de las personas, ¿sí? Poder establecer de alguna manera como normas, ¿sí? O reglas que se cumplan en grandes grupos de personas, ¿sí? Poder hablar de manera general, ¿sí? Esa es la búsqueda de la psicología evolutiva. No queda tanto con el caso a caso, ¿sí? Con el persona a persona, sino que busca ¿no? Distinguir cambios que tienen que ver con la generalidad de las personas, ¿sí? Esto es muy importante porque es lo que diferencia a la psicología evolutiva, por ejemplo, de la psicología clínica, a la que uno puede asistir, por ejemplo, cuando tiene que tratar algún problema personal o lo que sea, ¿no? La psicología clínica, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, sí se queda con lo que son los cambios en la persona en sí misma, ¿sí? Bueno, ver cómo se puede ir mejorando, qué hay que cambiar y demás. Pero la psicología evolutiva lo que busca dar es como un panorama más grande, ¿no? Trabajar con la generalidad de los sujetos que habitan en una cultura determinada. Eh, y bueno, después lo que dijimos, ¿no? Con respecto a la edad, ¿sí? Es una rama que se relaciona con la edad, sí que la edad es muy importante para la psicología evolutiva porque le permite establecer estas, digamos, etapas de las cuales se va a encargar, pero tenemos que tener en cuenta esto de no quedarnos tan anclados, ¿no? A los años, los meses, los días, ¿no? Sino, bueno, poder pensar en el proceso, ¿sí? De desarrollo de la persona de una manera integral, ¿sí? De una mirada más panorámica y ver que es algo que es continuo, ¿sí? Que va a tener momentos en que quizá avance un poco más rápido, quizá haya algún retroceso en algún área que después se vuelva a acomodar, ¿sí? De manera que no nos quedemos tanto, ¿sí? En esta cuestión de la edad cronológica de decir, bueno, este nene tiene 2 años y 4 días, y entonces, bueno, cambia toda nuestra forma de pensar, ¿no? Sino, bueno, ver que son procesos que van a ir aconteciendo a lo largo del tiempo, que van a tener variaciones entre cada sujeto, pero bueno, la psicología evolutiva lo que busca, digamos, es establecer, digamos, estos parámetros generales, estas normas generales que nos sirven para pensar en estas diversas etapas de la vida, ¿sí? Bueno, dicho esto, digamos que tiene que ver con de qué se encarga la psicología evolutiva, en la clase pasamos a lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿sí? El desarrollo humano, el desarrollo psicológico, ¿sí? Que es de lo que se encarga la psicología evolutiva, va a depender de muchos factores, ¿sí? Porque, por ejemplo, si pensábamos en los modelos que hablábamos antes, y que son los modelos de Locke y de Rousseau, lo que vamos a ver es que son modelos que están determinados de una manera, ¿sí? Por ejemplo, el modelo de la tabula rasa de Locke iba a decir que el ser humano es una mente en blanco, una hoja en blanco, a la que la educación va a ir formando, ¿sí? O, por el otro lado, tenemos a Rousseau que dice, bueno, la mayoría de lo que somos, ¿sí? Del plan que tenemos por delante, va a estar determinado con esta cuestión innata, ¿sí? Que ya traemos con nosotros al momento del nacimiento, y tiene que ver con esta bondad innata de la que él habla. A medida que se ha ido profundizando en el estudio de la psicología evolutiva, a lo que hemos llegado es a un punto, ¿sí? En el que consideramos al desarrollo del ser humano como algo que acontece a partir de múltiples variables, ¿sí? De diversa índole que se ponen a jugar. Por supuesto que va a estar la parte biológica, ¿sí? Eso es fundamental, y tiene que ver con este plan biológico que de alguna manera se manifiesta en nuestros genes, ¿sí? Que va a determinar, bueno, algunas características de nuestro desarrollo, digamos, van a estar muy determinadas por esa información genética. Y van a ser entonces poco alteradas, va a decir la bibliografía que ustedes tienen para leer, poco alteradas por
las costumbres familiares, por la cultura, por eh, la enseñanza, ¿sí? Porque van a estar muy determinadas por esta base biológica. Ahí tienen el ejemplo que ustedes dirán, ¿por qué estamos pensando en elefantes? Que tienen ahí el ejemplo en la clase. Pero bueno, tiene que ver, ¿no?, con esta diferencia que tiene el ser humano de otros animales, que el ser humano nace con un nivel de desarrollo, de inmadurez en realidad, muy elevado, ¿sí? Pensemos que el ser humano cuando viene al mundo eh, no puede valerse por sí mismo, necesita de que haya otro que lo cuide, que lo alimente, que le dé un refugio, que lo acompañe, que lo quiera, ¿sí? Que le dé un marco de afecto a partir del cual él pueda empezar a desarrollarse, ¿sí? Entonces, el ser humano cuando viene al mundo requiere completamente, ¿sí?, de que haya un otro o varios otros, ¿sí?, que puedan hacerse cargo de ese recién nacido, ¿sí? Porque viene nacemos, digamos, con un nivel de inmadurez biológico muy alto. Y ahí viene la comparación, ¿no?, que tienen ahí en el texto con la cría del elefante, ¿sí?, que nace después de un periodo de gestación muy largo, ¿sí?, de 22 meses, y ya vemos que nace pesando 90 kilos, mide 1 metro, ¿sí? Y se encuentra muy desarrollada la cría, ¿sí? Y dice, a la media hora va a empezar a caminar. Pensemos que el ser humano, quizá a los 12 a 15 meses va a empezar a caminar, ¿sí? Fíjense, en media hora a 15 meses, la diferencia, ¿no? Eh, bueno, dice, a los 4 meses ya consume sólidos y a los 8 años ya es completamente independiente. Imaginémonos, ¿no? Un niño humano a los 8 años completamente independiente, completamente impensable, ¿sí? Eso nos pone de alguna manera en línea con las diferencias que puede haber entre la especie humana y otras especies de animales, ¿sí? Como les decía, el bebé humano nace muy, 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 muy como poco desarrollado, ¿sí? Con muchas cuestiones que todavía tiene que desarrollar, y entonces requiere muchísimo de que haya un otro que lo cuide, que lo alimente, que se encargue de él, ¿sí? Eh, Ahí de alguna manera, entonces lo que dice también en el texto, ¿no? Es que todos los seres humanos nacemos con un plan biológico, ¿sí? Que viene en nuestro ADN, ¿sí? Que se va a desplegar a lo largo del tiempo. Este despliegue, ¿sí?, que tiene que ver únicamente con lo que es la biología, ¿sí?, con lo que es la genética, lo vamos a llamar maduración, ¿sí? Eh, y va a ser fundamental, digamos, para el desarrollo psicológico del ser humano. Ahora, como les decía antes, no es que con esta maduración de orden biológico ya está, ¿no? Ya podemos definir cómo va a ser el desarrollo del ser humano, sino que hay un montón de otros factores que empiezan a ir considerándose, digamos, como fundamentales para el desarrollo. Y hay una cuestión fundamental, sí, que ustedes también tienen que tener en cuenta, que es que hay como una curva, ¿sí? Que es que al principio de la vida, este plan biológico, ¿sí?, la maduración biológica, tiene una importancia fundamental, y es muy, muy importante. Estos primeros años de vida, ¿sí?, que pensábamos meses incluso, ¿no? Pero los primeros 2 años, ¿sí? La maduración biológica es completamente fundamental, y los determinantes que tienen que ver con la cultura todavía son relativamente poco importantes, ¿sí? Si bien tienen su importancia, tienen menos importancia que en otros momentos de la vida, ¿sí? A partir de la niñez, pero sobre todo de la adolescencia en adelante, este determinismo biológico, ¿sí?, que tiene que ver con la maduración, va a ir bajando un poco, digamos, su intensidad, y va a dar más lugar a cómo las variables culturales influencian, ¿sí?, sobre esa persona, ese sujeto, ¿sí? Em, entonces, bueno, en línea con esto, tiene el ejemplo también de la adquisición de la marcha en el ser humano, que va a ser entre los 12 y los 15 meses, independientemente, ¿sí?, de dónde ese niño o niña sea criado, ¿sí? O sea, un niño que nace acá en Argentina o uno que nace en cualquier otro lugar del mundo, ¿sí? Probablemente la adquisición de la marcha va a ser más o menos en esas épocas. ¿Por qué? Porque la maduración de la marcha depende casi exclusivamente de ese plan biológico,
¿sí? Y no influencian tanto lo que es las variables culturales. Va a haber otras cosas, ¿sí? En donde las variables culturales van a tener un peso mucho mayor. Pero digamos que en líneas generales, sí, como para que se queden con esto en la primera clase, el desarrollo psicológico del ser humano va a depender de este interjuego, ¿sí? De variables que tienen que ver con la biología, con la cultura, con las formas de crianza familiares, ¿sí? Y otros factores, digamos, que van a intervenir en ese desarrollo, ¿sí? Eh, en líneas generales, también lo que decimos, ¿sí? Es que esta maduración que tiene que ver con el plan biológico, ¿sí? Va a ser como una especie de base para el desarrollo, a partir de la cual después la cultura va a poder influir, ¿sí? Lo que dice ahí en la bibliografía, ¿sí? Es que esta maduración como que abre puertas, ¿sí? O posibilita ciertas, ciertos momentos, ciertas cuestiones en que la cultura va a poder influir de gran manera, ¿sí? Eh, Bueno, esto que les decía, ¿no? Que por ahí en los primeros años de la vida, el plan biológico y la maduración va a tener mucha mayor importancia y que después quizá la cultura va a ir adquiriendo cada vez más importancia, ¿no? En el desarrollo humano. Pero en líneas generales podemos decir que a lo largo de todo nuestro desarrollo vamos a tener este interjuego, ¿sí? Entre estas diversas variables que pueden ser, que son, ¿no? De diverso índole. Bueno, esto es lo más importante de la primera clase, ¿sí? Tienen después unas cuestiones que tienen que ver con aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Hay una en particular que me parece interesante, ¿sí? Que tiene que ver con esta tendencia a la normatividad, tiene un subtítulo ahí ustedes en la clase escrita. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque la psicología evolutiva, ¿sí? Como hablábamos hace un rato, tiene esta tendencia a eh, de alguna manera a buscar explicar ¿sí? El comportamiento o el desarrollo de el conjunto ¿sí? De los sujetos que viven en una determinada cultura. Ahora bien, en nuestro trabajo cotidiano, ¿sí? Nosotros que nos dedicamos al ámbito de la psicología o de los cuidados, ¿sí? Vamos a estar trabajando con personas que son sujetos particulares, ¿sí? Que tienen una historia particular, tienen una forma de vincularse particular, ¿sí? Que su desarrollo se ha desarrollado, o sea, se ha dado a lo largo del tiempo de una manera particular, y nosotros como profesionales tenemos que estar muy atentos a eso, ¿sí? Es decir, la psicología evolutiva nos va a dar herramientas para cuando nos acerquemos, digamos, a estos casos, a los que acompañemos, con los que trabajemos, podamos ver, ¿no? Qué cosas por ahí quizás nos hacen ruido y decimos, bueno, quizás, no sé, este niño con el que estoy trabajando tiene tal edad y todavía, no sé, no está hablando, ¿no? Entonces, bueno, pensar qué puede tener que ver, ¿sí? O acercarnos a un niño, ¿no? Un poquito más grande y pensar, bueno, en la manera de socialización y cómo eso puede haber tenido que ver con el apego que haya tenido con los papás, ¿sí? Nos va a permitir, digamos, pensar y complejizar todos esos casos con los que vamos a estar trabajando, ¿sí? Pero la Profe, advertencia es, sí, yo tengo un sobrino que es autista, ajá, tiene más o menos 3 años sí, y los padres son adolescentes y cuesta mucho para poder tratar de que ellos se den cuenta de que ese niño necesita un tratamiento más específico. Em, hace poquito cuando fuimos a Mendoza a verlos, ellos nos decían que a ellos les costaba mucho porque allá es muy diferente el sistema de integración, de incluirlos a la gente que tiene con diferente discapacidad claro. y a ellos les da vergüenza de decir que tiene un hijo que tiene autista. Después Mm, tengo una prima que tiene un nene que tiene más o menos 12 años, que es con síndrome de Down. Y ujú, gracias a Dios, bueno, a medida que se va avanzando esto
de la educación, que es un tema de incluirlos también a ellos. Hoy en día este niño tiene 12 años y se puede manejar diferente, porque antes capaz que estaba pendiente de su mamá, de mi prima, y hoy en día vemos la evolución que tiene porque se maneja eh, como fuera un niño común y corriente que ya empieza a subir la escalera porque dificultaba eso, y bueno, lo que implica, ¿no? Tener esos síndromes de Down, y también en la familia, ¿no? Que muchas veces como decir el apego, que uno eh, tiene que ver eso, y yo le digo que es muy difícil porque nosotros dentro de las familias tenemos diferentes discapacidad, y la vemos, lo palpamos, y por ahí es difícil de que la sociedad pueda verla de otra manera, ¿no? Y Sí, es sí, muy sí. difícil. Realmente es un trabajo cotidiano. Yo particularmente trabajo en integraciones escolares, ¿sí? He trabajado con niños con TEA, ¿sí? Con trastorno de espectro autista, con niños con trastorno específico del lenguaje, ¿sí? Que quizás tienen dificultades para comunicarse. Eh, de manera que bueno, digamos que incluso, ¿no? En lo que son los ámbitos educativos, uno tiene que hacer un trabajo constante, ¿no? De poder tratar de desestigmatizar, ¿no? A estos sujetos que muchas veces son señalados, ¿sí? Por estas diferencias, por estas cuestiones que por ahí es necesario trabajar más, ¿no? Entonces es un trabajo continuo. Y para las familias también, ¿no? Es muy difícil, lo mismo con las problemáticas de salud mental, incluso en las personas adultas, ¿no? El momento de, bueno, de asumir que uno puede tener una problemática y que tiene que resolverla, así como resuelve otras cosas, ¿no? Como, no sé, si uno tiene una enfermedad física, ¿no? No sé, alguna problemática cual sea, ¿no? Cardíaca, vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Uno va al médico, lo entiende y lo trata. Y pareciera que no hay, ¿no? Desde la sociedad una cuestión de señalar y decir, bueno, uno tiene una enfermedad cardíaca. Está mucho más normalizado. Ahora, cuando uno tiene un amigo, un conocido, una pareja que por ahí tiene, no sé, un trastorno de ansiedad o que tiene depresión, o que, bueno, ni hablar, ¿no? En estos casos de trastorno específico del lenguaje, de trastorno de espectro autista, de casos de niños que presentan ciertas conductas de agresividad, ¿sí? Es muy difícil para las familias poder aceptar, digamos, esa realidad y poder ver la manera de poder trabajar para mejorar y para mejorar la calidad de vida también, ¿no? De esas personas. Entonces, creo que sí, que como sociedad tenemos un camino bastante largo por andar para poder empezar a normalizar en el buen sentido, ¿no? A ver que estas cuestiones, bueno, son parte de la vida y que lo mejor es poder tratarlas de una manera responsable, sí, acompañarlas de una manera responsable y que también son personas con derechos y que merecen ser incluidas en los ámbitos sociales, ¿no? Y bueno, creo que es un trabajo continuo, ¿no? Bueno, nosotros que nos dedicamos al ámbito de la psicología o de los cuidados, tenemos que revisar, es día a día, la verdad es que es día a día, y si bien hay avances, bueno, todavía hay muchas personas que siguen considerando la salud mental como algo tabú, ¿no? Como algo de lo que no se habla, de lo que no se puede comentar porque está mal visto. Y que, bueno, Sí, es la verdad parte, que es algo que se debe trabajar, ¿no? Y la sociedad es como que también es muy difícil de poder aceptar al otro, ¿no? Cuesta. Y como familia por ahí nos duele eso, ¿no? Y también el tema de salud también, que por ahí psicológicamente también uno como familia eso cansa, y llega un momento que también no sabemos cómo recurrir, a qué lugar recurrir, porque siempre es como que vas golpeando puerta uno al lado al otro, y es como que las puertas se van cerrando y todo como que se tiran la pelota uno a otro para poder solucionar un problema, ¿no? Cuando hay mm, dificultades de alguna sistemática de enfermedad, y cuando no tenías obras sociales es muy difícil también de manejarlo,
es todo un tema, es un tema que muchas veces, lamentablemente, estamos en un país donde se debe reforzar mucho, hablar mucho y creo que se debe tener en cuenta también otras personas de sujeto de derechos que también tienen la misma capacidad que una persona normal. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es un camino largo que tenemos por delante. Si bien muchas veces, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo les comento esto, tampoco lo extendemos demasiado porque, bueno, quizás nos vamos un poco de tema, ¿no? Pero en nuestro país tenemos la ley de salud mental, por ejemplo. Es una ley que, en líneas generales, digamos, los principios que la sustentan están buenos, ¿sí? Porque nos hacen pensar justamente, ¿no? En las personas que atraviesan problemáticas de salud mental como sujetos de derechos. Ahora bien, hay todo un trabajo, ¿no? Que tenemos por delante que tiene que ver con, bueno, con esta concientización a nivel social, ¿no? De lo que son las problemáticas de salud mental, de que no son algo del otro mundo, ¿sí? De que las personas que pueden estar atravesando estas situaciones no necesariamente son peligrosas, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra sociedad todavía tenemos muy instaurado que una persona con alguna problemática de salud mental es peligrosa, de per se, ¿no? Y bueno, eso también hay que deconstruirlo y lleva un trabajo importante. Y también, bueno, lo que tiene que ver con el armado a nivel eh, estatal, digamos, de alguna manera, ¿no? De, bueno, cómo se financia eso, y si está el dinero, ¿no? Necesario para poder capacitar recursos humanos, para armar dispositivos, y para prepararse para acoger a esas personas que quizás quedan por fuera del sistema, ¿no? Entonces, es un trabajo interesante y que sin duda la ley, en este caso y como en otros, ¿no? Como también vemos vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. La ley es la base, pero sobre esa base hay que construir. Con la ley sola no alcanza. Eh, y bueno, me parece que ahí es un trabajo muy interesante, sobre todo a nivel de prevención, ¿sí? A nivel comunitario, de concientización, ¿sí? De lo que son estas problemáticas y de trabajos de desestigmatizar, ¿sí? De sacarle un poco este aura que tiene, ¿no? De peligrosidad, de que es algo incurable, ¿no? De que es algo con lo que nada se puede hacer, ¿viste? Bueno, todo eso son cosas que están muy instauradas en nuestra sociedad y que de a poco, bueno, tenemos que ir trabajando para cambiarlo. Y bueno, ese es nuestro ámbito en donde, bueno, tenemos sin duda mucho trabajo por delante. Y que quizá también es muy interesante, ¿no? Porque nos abre otras posibilidades a ustedes como, como técnicos y técnicas, ¿sí? Pero también a otros profesionales del ámbito de los cuidados, de la salud, sí, todos en general, podemos tener, ¿no? Esta salida o esta iniciativa que tiene que ver con la concientización, con lo que es las estrategias preventivas y demás, que es algo muy interesante y que hay que seguir explorando. Pero bueno, a veces depende también de que estén los recursos, ¿no? A veces no están. Bueno, nos fuimos un poquito por las ramas, pero bueno, me parece un tema que es interesante y que hace a nuestra formación, ¿sí? Así que parece que está bueno hablarlo. Eh, a mí, la verdad es que estos temas me interesan mucho, así que siempre que ustedes quieran charlar, tengan alguna duda, lo que sea, lo podemos charlar. Y bueno, si les parece, entonces vamos cerrando lo que es la clase de hoy. Van a tener la clase 2 a partir de ahora, en un ratito a la noche seguramente, o a lo sumo mañana a la mañana. Van a tener un video también con esa clase, como con la clase uno, y van a estar los foros para, bueno, seguir comunicándonos. En principio, yo por mi parte, no sé si ustedes quieren comentar algo, si les quedó alguna duda, si no, No, vamos cerrando. yo de mi parte no, no, profe, está bien clara la clase, así que yo me retiro porque ya me tengo que ir a trabajar. Así que Bueno, 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 un gusto de muchas poder gracias estar por la nuevamente. participación. Muchas gracias. Gracias. Nos Listo. vemos. Chao, chao.
Bueno, Julieta, entonces, si no hay más dudas de por medio, te saludo y nos vemos, si no es la semana que viene, la próxima, seguro que tenemos algún encuentro. Hasta luego.